Estamos realmente muy contentos en esta ocasión de poder estar con todos ustedes y compartir esta tarde con un gran maestro, con el maestro Calamas García Montaño Jorge. Él es un gran autor de obras que ya están en varias librerías y en todos los centros de sótano, La Rueda de Gandhi, YouTube, perdón, en todos los que están de compra. Él, su último libro es Mente Budista, la propuesta para el desarrollo espiritual. También tiene Aprender a vivir en paz contigo mismo y con los demás, La pesadilla del samsara, El arte de estar bien, Estar presente en cada paso, otro de sus libros. Y el día de hoy él nos obsequia una muy bonita plática, Un mismo olor para el samsara y el nirvana. Buenas tardes, maestro. Gracias por aceptarnos la plática del día de hoy. La verdad, desde el fondo de nuestro corazón, de todos los que formamos Girando la Rueda del Dharma, que en este momento está Ignacio Arismuño, Mariano Ríos, Patti, Maya, Estela. Gracias y una servidora. Muchas gracias. Le cedo la palabra, maestro. Pues como es costumbre, Betty, muchas gracias. Borica, más tarde por allá. Estamos fuera ahorita de la Ciudad de México. Esperemos que no tengamos problemas de esta transmisión. Y pues desearles a todos ustedes el agradecimiento por su presencia. Como es costumbre, decía el agradecimiento a Betty por la invitación, a Ignacio y todas las demás personas de este equipo. Sí, vamos a hacer una plática ahora que la traigo muy fresca. Acaba de leer es una idea muy del budismo tibetano Soshe. Hoy te les voy a platicar de qué se trata, ¿no? Pero la idea es esta que comentaba Betty. La idea es tener un mismo olor para el sufrimiento y para la felicidad. Entonces, pues muchas gracias por su escucha. Entonces vamos a iniciar, Betty, ¿te parece? Adelante, maestro. Gracias. Creo que tiene algunos problemas con su señal, el maestro. Hoy es viernes 14 de octubre, son las 10 horas. Pues muy bien. ¿Se escucha? Bueno, ¿no se escucha? No, se escucha cortado, maestro. Yo creo que la señal, el módem del Wi-Fi no está cerca de la lab o de donde usted está tomando, entonces como que se corta. Se supone que sí estamos, a ver, se supone que sí estamos cerca de un módem. Mabel, ¿está cerca ahí, Alice? ¿Cómo se escucha ahorita? Ahorita ya se escucha bien. Sí, sí, porque sí estamos cerca de un módem, ¿eh? Yo creo que es el propio internet. Sí, pero ahí me comunica si hay problemas, ¿eh? Claro que sí, gracias, maestro. Porque aquí sí está bien, sí está, ¿no? Tiene casi todas las rayitas la configuración. Bueno, pero tú me avisas, Betty, si está fallando, ¿eh? Entonces, bueno, entonces vamos a iniciar esta plática, sí, que ya, esta plática sobre Nirvana y Samsara. Yo voy a partir de un principio elemental, ¿no? Que ya todos ustedes conocen las categorías básicas del budismo, obviamente, para no detenerme en los detalles conceptuales, irme directamente a esta, pues para muchos de nosotros, esta increíble propuesta del budismo tibetano Sosha. Como ustedes saben, el budismo tibetano, nosotros manejamos budismo tibetano en todas las escuelas, pues tenemos varias subescuelas, varias maneras de interpretar. Igual le pasa, yo sé que muchos de ustedes practican el budismo zen y otros muy posiblemente más para nuestros amiguitos de Veracruz trabajan mucho el vipassana o el theravadismo, lo cual pues es muy rico, ¿no? Esta es una
de presencia plural muy clásica de las escuelas budistas. En este caso, para esta hora que vamos a platicar, vamos a tratar de ubicarnos en una escuela budista tibetana que se llama Sochen. Sochen es un concepto tibetano que quiere decir la gran perfección. Y esto es como una introducción al tema de Nirvana y Samsara. Esto es muy importante porque el Sochen plantea una hipótesis que, por cierto, es bastante coherente con lo que plantea el budismo Zen, de que nuestra mente corazón, es inherentemente, es por su propia naturaleza, una mente puras propias del budismo en general, frente a muchas filosofías y ciencia política que parten del que el ser humano es por su naturaleza egoísta, violenta y agresiva. Para nosotros la naturaleza humana es exactamente lo contrario a eso. Para el mundo occidental en general, la visión que tienen estas filosofías occidentales es que nuestra naturaleza es una naturaleza competitiva, ego. Para el budismo no es así. Para el budismo nuestra naturaleza es completamente contraria. Y hay muchos argumentos a favor de una y otra ideología, pero nosotros no vamos a discutir esto aquí tampoco porque no es parte de nuestro. Simplemente hay que partir del principio de que nuestra naturaleza, cuando hablamos, ¿qué habla uno cuando habla de la naturaleza? Esto es importante. Habla básicamente de los factores que son completamente inherentes a un fenómeno. Por ejemplo, la naturaleza de un árbol de limón, pues es dar limones, ¿no? La naturaleza de la lluvia, pues es mojar. La naturaleza del fuego, pues es quemar. En que Maestro, se congela. naturaleza y sus propios que se sigue cortando. Al menos que nos acerquemos al módem. ¿Dónde está tu módem? No, pues estamos a 2, 3 metros. Es que se va la onda, parece que se va la onda. Eso quiere decir que el internet está un poco débil. Entonces, a veces se le va la onda. No es que se corre, sino que se le va la onda. Y quizás si se puede acercar un poco más al modem, quizá... Deja mirar, ahorita vamos a apagar. Sí, vamos a apagar los celulares. A ver si tienes razón. Apagar los celulares. Vamos a apagar es que tenemos ahorita varios celulares prendidos. Y voy a apagarla, a ver si la impresora, la tele. Sí, televisión e impresora también. A ver si mejoramos un poco la señal. Muchas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando por YouTube, por los que están en Zoom. Gracias. Ahorita mejoramos todo. Recordemos que todo está fuera. Tengan paciencia. Todo está fuera de control. Todo está fuera de control. Muy bien. Vamos a apagar también los celulares. Ya casi, ya. A ver. Ya apagué. Sí, yo creo. ¿Ahí cómo se escucha, Betty? Mejor sí. A ver, ya no, ahora sí ya apagamos todo lo demás y dejamos el puro. ¿Ahí cómo se escucha? Muy bien, maestro. Gracias. Ándale. A ver, ojalá ya no tengamos problemas. Ok. Entonces estábamos en esta idea de cuál es la naturaleza de nuestra mente, recordando que cuando nosotros hablamos de mente-corazón, ¿no? No solamente hablamos de las funciones cerebrales, del pensamiento, sino que estamos hablando también de los sentimientos, de las emociones. Y esta mente natural, que también tiene otros nombres, también se le llama naturaleza de Buda, se le llama también la mente de Tathagata,
se le llama también la mente de luz clara, así le llama, por cierto, el Dalai Lama. El mismo Dzogchen llama a esta mente la mente de la gran compasión, ¿no? Es una mente que está arraigada en nuestra profundidad, en nuestro ser, pero que se ve, y esto es lo importante, se ve completamente oscurecida, se ve completamente, podríamos decir, escondida por todas nuestras perturbaciones mentales y aflicciones emocionales. Entonces, la idea, mucho de la práctica de Dzogchen, de la meditación Dzogchen, es que nuestra meditación no se tiene que hacer mucho esfuerzo si tú la diriges a esa mente natural. Es decir, no necesitamos, según el Dzogchen que no es coherente con otras escuelas mismas budistas, ¿no? Pero según el Dzogchen, hacer mucho esfuerzo para que nuestra mente natural surja, ya que la mente natural, con el solo hecho de contemplarla, surge por su propia naturaleza. Es como una idea muy precisa. Les voy a poner un ejemplo sencillo para entender esta idea del Dzogchen. Cuando los mineros que buscan oro, el oro se puede encontrar de dos maneras. Dentro de piedras y dentro de un montón de arena, del cual requiere que tú tengas que hacer mucho esfuerzo para quitar toda la arena, el lodo, las piedras, etcétera, hasta que llegas a la pureza del oro a través de hacer un proceso de purificación, un proceso de selección, ¿no? Hasta que queda el oro. Y a veces ese mismo oro se encuentra en su forma pura, sin estar contaminado con nada, sin estar lleno de piedra, de nada, sino está el oro allí puro, tú lo agarras y ya está el puro oro. Bueno, la idea del Dzogchen es que nuestra mente es puro oro. No tenemos que hacer ninguna limpieza. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque para el Dzogchen la práctica meditativa no es más que una práctica de contemplación sin esfuerzo, le llaman ellos, sin hacer esfuerzo. Cuando uno practica la meditación sin esfuerzo, quiere decir esto es muy contrario para algunos de ustedes, posiblemente se les parezca medio incorrecto esto o medio curioso, porque casi todos nosotros meditamos con mucho esfuerzo, ¿no? Buscamos técnicas, contamos la respiración, estamos atentos a las sensaciones, nos ponemos un objetivo en la meditación, por ejemplo, pues voy a tratar de calmar mi mente a través de la respiración, o voy a tratar de concentrarme en esta vela, o voy a visualizar a un Buda, de tal manera que yo me pueda integrar a esa imagen de Buda. Tenemos muchos ejercicios, muchos esfuerzos que hacemos para purificar nuestra mente a través de la meditación. Para el Dzogchen no tiene mucho caso esto. No tiene mucho caso porque si estamos haciendo un esfuerzo, quiere decir que estamos como muy alejados de contactar con esta mente de la naturaleza que es clara, pureza y luminosa. Entonces aquí tenemos una gran diferencia en términos de meditación, de sentarnos a meditación con otras escuelas. Para el Dzogchen no hay que hacer esfuerzo, ¿no? No hay que hacer más que sentarse, contemplar, permitir que todo aparezca tal y como es, de tal manera que en este relajamiento, en esta podemos decir, que me faltan palabras, en esta tranquilidad, sin esfuerzo, sin tratar de apropiarte de nada, sin tener objetivos, sin tener una técnica específica, sin tener una misión que cumplir en esa meditación, sin solamente el hecho de la meditación por sí misma, ya aparezca esta mente natural. Esto tiene mucho que ver porque ya me voy ahora sí al otro tema. Bueno, el tema más bien de nuestra charla. Nosotros en esta dinámica que vivimos en el samsara,
en esta dinámica de nuestra mente oscura, de nuestra mente complicada, ofuscada, llena de prejuicios, de ignorancia, como estamos todos en el samsara. Nos cuesta nuestra actitud que tenemos con la vida está definida por nuestras experiencias agradables y desagradables. Como todos sabemos, las experiencias agradables configuran lo que se llama el apego y las experiencias desagradables configuran lo que llamamos la aversión. Es decir, queremos ser felices y no queremos sufrir. Y nuestra dinámica, la manera en que nos relacionamos con el mundo es esa. Aquello que nos hace feliz, aquello que nos satisface, aquello que sí estamos de acuerdo, aquello que sí somos compatibles, aquello obviamente que nos produce placer, satisfacción, pues lo volvemos parte de nosotros, nos apropiamos, queremos definir, queremos que se defina en nuestro, puede decir, en nuestro marco de confort que tenemos en nuestra vida, en nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras parejas, nuestros libros, nuestros autos, lo que te guste a ti, no importa, ¿no? Tus esculturas, tus pinturas, lo que sea. Y eso y conformamos nuestro mundo, podríamos decir, nuestro mundo de apego. Aquello que nos aferramos, aquello que mucho tiene que ver con tu identidad, con tu personalidad, con lo que eres y con lo que te defines hacia lo demás. Y podríamos decir que ese es el mundo podríamos decir que ese es el mundo del mundo de lo agradable, de lo que conoces, aquello que te identificas, con lo que eres. Y tenemos otro mundo, ese mundo que no queremos, las cosas que no deseamos, las cosas que nos sensibilizan como elementos de amenaza, como elementos de sufrimiento. Y nuestra manera natural, que es natural entre comillas obviamente, de reaccionar frente a los elementos agradables de apego y frente a los elementos desagradables de aversión es completamente diferente. Si te fijas muy bien, con los elementos de agradabilidad, si se puede poner así el sustantivo, con los elementos agradables, lo que queremos es que sigan viviendo, sigan creciendo, sean cada vez más importantes, sean más definitorios en tu existencia, sean más experiencias de uno, que viva más en ese mundo, podríamos decir, de nuestro confort, en nuestro mundo de nuestros apegos. En cambio, nuestra actitud, esto es muy interesante, frente a aquello que nos es desagradable, es completamente radical. Es la actitud de agresión, la actitud de violencia, la actitud de destrucción, la actitud de aversión, la actitud de quitarte eso de encima, de eliminarlo de tu experiencia. Si se fijan bien, si nos ponemos a analizar nuestras conductas que tenemos frente a estos objetos de apego y frente a los objetos de aversión, te vas a dar cuenta que es una inmensa esquizofrenia en que estamos metidos. Cuando conectamos con estos elementos agradables, placenteros, ¿cómo eres? ¿O cómo somos? Más bien, pues somos muy buena onda, muy pacientes, muy amorosos, muy cuidadosos, somos muy interesados, muy pacientes, muy tiernos. Y ahora veámonos como cuando conectamos con estos objetos de aversión, con la persona que no te cae bien, con la persona que te hirió, con la persona que te robó, inclusive con la persona que te violó, la persona que te golpeó, la persona que habló muy mal de ti, perdiste esta amistad o perdiste un trabajo, y ahí somos exactamente, por eso somos esquizofrénicos, en términos de nuestra naturaleza social. Y para el Dzogchen, esta manera tan, podríamos decir, tan polarizada, tan contradictoria de actuar de una manera bondadosa
frente a nuestros objetos de apego y, entrar, y actuar de una manera tan agresiva frente a nuestros objetos de aversión, no es nada natural. Y es uno de los factores principales de por qué sufrimos mucho. Y esto es así como una invitación a pensar esta situación. Este formato tan polarizado va creando en nuestra mente corazón un mundo de inmensas confusiones, de inmensas dudas. ¿Cuándo pasa esta situación de una gran confusión? Pues cuando un elemento amoroso, cuando un elemento tuyo de amor, de compasión, de ternura, se pasa al bando contrario y se convierte en tu peor enemigo, en tu peor enemiga, en un elemento de aversión, un elemento de odio y de ira. Y también puede pasar lo inverso, que un elemento, una persona, una cosa, un lugar que tú antes aborrecías, que no querías, de pronto se cambia al campo de tus apegos, al campo de tus placeres, al campo de tu agradabilidad. Y entonces la mente no sabe qué hacer. Y entramos a un proceso de inmensa confusión y de duda. Duda de que si lo que estamos nosotros interactuando como elementos de agradabilidad son tales, y muchas dudas si los elementos de aversión son tales. Y nos volvemos muy contradictorios. Esto lo sabe muy bien la psicología clínica occidental, ¿no? Y que le llama hoy en día, por cierto, que es un concepto muy corriente, ¿no? Lo que se llama la esquizofrenia o lo que se llama la polarización mental. De esta de gran confusión que caemos por tener unas actitudes tan contradictorias frente a objetos que a veces son los mismos, ¿eh? Una misma persona un día puede ser tu mejor amigo y esa misma persona al siguiente día puede ser tu peor enemigo. O un peor enemigo un día puede convertirse en tu mejor amigo. Y nos pasa con la comida, nos pasa con la ropa, que de pronto te das cuenta si a ti te encantaba mucho las espinacas con queso Oaxaca, que no sé qué, y de pronto te los haces un desayuno y empiezas a comer la espinaquita con quesito Oaxaca y empiezas a desaborear y empiezas a sentir ya asco. Entonces, todo, recuerden que uno de los tantos principios que tiene el budismo es que todo está cambiando. Inclusive todos nuestros objetos de apego y todos nuestros objetos de displacer o de aversión están cambiando. Entonces imagínate tú cómo está nuestra mente corazón. Diario levantándose y sospechándose que aquello que amamos, que aquello que queremos, se puede convertir en tu peor enemigo y que aquello que odiamos, que aquello que no queramos, se puede convertir en tus mejores amigos. Entonces nuestra mente, miren, y esto es muy importante en la práctica en general de la meditación y en general del budismo, nuestra mente no descansa un minuto sostenido en esta sospecha de que todo aquello que amamos puede convertirse en objetos de odio y todo aquello que odiamos pueden convertirse rápidamente en objetos de amor. Pobre de nuestra mente. Y como cada uno de nosotros estamos en esa mente, pues pobre de nosotros. Eso es exactamente el samsara. Samsara es un concepto sánscrito que quiere decir, esto es muy importante también, quiere decir vagancia. ¿Qué quiere decir? Nunca estar estable en una situación. Quiere decir estar pensando en una cosa, pensando en otra, haces una cosa, todavía ni la terminas y estás haciendo otra, estás haciendo esa cosa y no la terminas y ya estás haciendo otra, ya estás pensando cómo hacer otra cosa. Samsara es estar en la vagancia, es decir, estar viviendo
sin un marco, ojo con esto, sin un marco de referencia estable, sereno y luminoso. Desde el punto de vista del Dzogchen, el único marco, esto ya voy a empezar a hablar del mismo olor, el único marco que tenemos estable en términos de serenidad, de luminosidad, inclusive de bondad, es nuestra propia mente. No hay otro objeto allá afuera, ni acá adentro, que nos pueda dar, desde el punto de vista del Dzogchen, de que nos pueda dar ese marco de referencia estable, luminoso y bondadoso, más que nuestra propia mente natural. Es decir, esa mente, vamos a hacer un ejercicio imaginativo, porque se vale, pues, es una manera de analizar las cosas. Haz de cuenta que en un momento dado en tu vida te sientas en tu silla preferida, en la mejor silla que tienes en este momento en tu vida, y de pronto se empiezas tú a desechar de tu mente tus pensamientos, empiezas tú a desechar tus emociones, tus recuerdos, tus nostalgias y melancolías, empiezas a desechar o quitar de esa mente todas tus expectativas, tus ilusiones, tus esperanzas, empiezas a quitar todas tus imágenes, todo. Entonces tú te puedes preguntar, ¿y qué queda? ¿Qué queda si me quito todo mi mente? Eso es lo que se llama la mente conceptual. ¿Qué queda si me quito toda mi mente conceptual? Bueno, quedan dos cosas. Uno, que no me voy a dedicar a eso porque es otro tema. Uno, queda lo que llamamos nosotros la sunyata de Shita, es decir, el vacío de nuestra mente. Es lo que queda. Es decir, no me gusta usar mucho el concepto de nada, pero cuando nosotros detectamos nuestra mente de sunyata, que cada uno de nosotros en ciertos momentos de nuestra vida hemos vivido esta mente de sunyata, es cuando de pronto te das cuenta de que no estás pensando. Aunque ya cuando te das cuenta que no estás pensando, pues ya estás pensando de que no estás pensando, ¿no? Pero seguramente todos ustedes han vivido un momento en sus vidas que dicen, ah, caray, no estaba pensando, no estaba recordando nada, no traigan ninguna... Ese es cuando uno entra como lo que se llama en los bumis, que son los 9 niveles de meditación en el budismo tibetano. Ese es el octavo, el séptimo nivel se llama el séptimo de la nada, ¿no? Se llama ese nivel de meditación, es la meditación de la nada. No es que no haya nada, sino que se queda la mente sin conceptos, sin categorías, sin sentimientos, sin emociones, y la mente está podríamos decir, en su espacio completamente vacío. Lo que nos interesa a nosotros en esta plática es entender que hay un segundo elemento en esta práctica. Es el elemento de la naturaleza de la mente. En esta naturaleza de tu mente, cuando estos conceptos, categorías, pasados, futuros, desaparecen de nuestro proceso mental, queda esa propia naturaleza de la mente. Y esa propia naturaleza de la mente tiene una virtud. Y esto es lo que hay que destacar en esta plática de un mismo olor para el nirvana y para el samsara. Tiene la misma reacción frente al sufrimiento y frente a la felicidad. A ver, ahora sí, déjenme ver cuánto me queda. Es que ya ahora yo más platico 1 hora. Bueno, ya llevo media hora. Ok. ¿Qué podemos nosotros proponernos como práctica espiritual, o la manera polarizada y esquizofrénica de conectarnos con aquello que nos es agradable y con aquello que nos es desagradable? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la propuesta de Dzogchen es tener una misma actitud. No, a los occidentales esto nos cuesta muchísimo, porque nuestra educación, nuestra genética, no cultura, siempre nos ha educado, nos ha estructurado un patrón de conducta completamente contrario hacia aquello que es placentero
y aquello que es displacentero, ¿no? Y, y, y en gran parte de toda nuestra cultura judeocristiana, también el valor del nirvana y el samsara. Se trata de, claro que esto no se logra ni mañana ni pasado mañana, es un camino largo, pero se trata en algún día en nuestras vidas lograr conectar, operar, gestionar nuestras experiencias de felicidad y nuestras experiencias de cosa. Bueno, y de hecho para el Dzogchen son una misma cosa. ¿Qué es el sufrimiento y qué es la felicidad? Para el Dzogchen son expresiones, manifestaciones de esa mente natural. Hagan en cuenta que ustedes tienen ese árbol de limón, ¿no? Y a ese árbol de limón le sale un limón verde. Pregunto, oye, ¿y ese árbol qué limones da? Tú me dices, no, pues un limón es amarillo y el otro es verde. Y yo te podría preguntar, ¿y son diferentes? No, no, pues sí, no, pues son dos limones de mismo. Y podemos entrar a una polémica si esos dos limones son o no iguales. Para el Dzogchen, el sufrimiento y la felicidad son iguales en la, claro que son diferentes en la sensación. Ojo con esto, ¿eh? No, no hay, son iguales en términos que son hijos en cuanto son manifestaciones propias de nuestra mente. Gran parte de las escuelas budistas tienen esta siguiente consideración. Y esto es lo que cuando uno practica el Dzogchen puede crear un poquito así de el budismo. En el budismo en general, que la felicidad o la seriedad es nuestra propia naturaleza, pero que en cambio las emociones negativas, los estados de perturbación mental, de aflicciones emocionales, no pertenecen a nuestra naturaleza. Esa es la hipótesis central de casi todas las escuelas budistas. Entonces nuestra tarea como budistas es hacer crecer las experiencias de felicidad y satisfacción y hacer decrecer las experiencias, que es nuestra naturaleza, y hacer decrecer hasta eliminar completamente todas las emociones negativas que son causantes de sufrimiento. Esa es una lógica muy dominante, podríamos decir, en casi todas las escuelas budistas. En el Dzogchen no es así. En el Dzogchen, tanto el sufrimiento como la felicidad son maneras empíricas de realizar nuestro camino espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos o qué dice el Dzogchen respecto a esto? Que nosotros podemos, como son manifestaciones de nuestra mente natural, tanto el sufrimiento como la felicidad, podemos usar de igual, aquí viene la igualdad, de igual manera como un elemento de nuestro camino espiritual, tanto la felicidad como el sufrimiento. Y esto es muy importante porque hoy en día, esto lo he comentado en otros cursos y en otros retiros, hoy en día acabo de comentar, por cierto, en un curso que tenemos todos los miércoles. Y como he dicho en varias ocasiones, esto es relativamente cierto, pero no es tan cierto. El budismo no es una
modo de vida para ser felices. La felicidad en el budismo es un efecto secundario. La misión, el objetivo, el arquetipo que queremos construir con la práctica budista es el proceso de iluminación, el proceso de lograr que nuestra mente esté completamente purificada, ¿no? Ya que de ahí tú seas feliz, ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner, si nos enfermamos de algo, de una gripa, pues nos enfermamos del estómago y vas al médico, pues el médico te va a dar medicina para tu estómago, te va a dar medicina para tu gripa, para que te cures, pero el médico no tiene el objetivo de que tú seas feliz, tiene el objetivo, el médico, de que tú te cures. Ahora, ya que te curas y que seas tú feliz, pues es un efecto secundario, ¿no? Es un efecto que no previamente definido por el médico, aunque puede ser es un efecto de esa felicidad de que te curaste de esa enfermedad. No sé si es una enfermedad grave, ¿no? Que la gente se pone feliz y contento de curarse de esto. Eso es más o menos el mecanismo. Ahora, ¿qué es lo que nos propone el Sochen? Bueno, que utilicemos la propuesta de la práctica Sochen es que veamos al nirvana y al samsara como dos elementos constituyentes de tu propia experiencia de vida. Y no los veamos como polos contrarios, contradictorios, y mucho menos no busquemos reaccionar de manera diferente a uno y el otro. Que busquemos lo que llamamos nosotros, me comentaba Ignacio antes de entrar, de lo que es la verdadera ecuanimidad del budismo, es tener una misma actitud frente al sufrimiento y la felicidad. Es lo que llamamos en sánscrito upeksha. ¿Cómo le hacemos? Bueno, y aquí es donde viene ya la propuesta muy, muy empírica del Sochen. Pues lo que hacemos es buscar la manera de reciclar, más de una manera más moderna, claro que en los textos no está así, pero de utilizar, reciclar, aprovechar tanto la experiencia del sufrimiento como la experiencia de la felicidad para nuestro camino espiritual, que es el objetivo final de nuestra práctica, ¿no? De lograr una mente de iluminación. Y en toda esta literatura podemos detectar 7, y esto es muy importante, 7 maneras de aprovechar nuestros estados, podríamos decir, de aprovechar nuestros estados de sufrimiento. Y recuerden, cuando en el budismo hablamos de sufrimiento, no solamente hablamos de esto lo he comentado en otras pláticas con ustedes, con Betty. De hecho, el concepto que utilizamos en el budismo para hacer referencia al sufrimiento es dukkha, ¿no? Y dukkha es un concepto que rebasa por mucho la experiencia del sufrimiento. Dukkha puede uno definirlo también como insatisfacción, inestabilidad. A mí me gusta definir mucho dukkha como descuadre. No, no sé en otros países con que están ustedes, pero aquí en México decimos se descuadró, ¿no? Cuando hay un temblor, por cierto, y se mueve un cuadro y se queda chueco, dice se descuadró. Es decir, no está donde debería de estar, ¿no? Y nosotros en nuestra vida cotidiana nos descuadramos mucho, ¿no? A veces vas a una tienda y no te sientes a gusto en esa tienda y no sabes ni por qué. No, esto no es lo que quiero. Vas a comprar una ropa, un vestido, un pantalón, un par de zapatos y escoges uno y dices, ay, sí, te voy a comprar, y a las 2 minutos dices, no, este no lo quiero. Esos son descuadres. Descuadres que no te hallas. No encuentras un estado equilibrado en esa experiencia y te sientes fuera de cuadro, ¿no? Inclusive ese concepto se usa mucho también para los que hacen trabajos de fotografía, ¿no? Se descuadró, es decir, salió algo chueco, pues, ¿no?
entró una luz y distorsionó un objeto, o hubo demasiada luz y lo que querías tú que fuera claro se oscureció, o se fue el sol y entonces se descuadra, ¿no? Esa es la cualidad más característica del sentimiento de dukkha. Es un estado mental, es una emoción cuando nosotros no nos sentimos en nuestra verdadera naturaleza. Es el mismo sentimiento cuando te invitan a un lugar que no es tu casa y te invitan ahí a dormir y estás en un cuarto extraño y no te cuadra ese cuarto, ¿no? O te invitan a comer a un nuevo restaurante que no conocías, pero los colores de ese restaurante no te gustan, la silla está incómoda, aunque la comida está muy rica, hay mucho ruido, ponen muy elevado el volumen de la música y está uno así como descuadrado, ¿no? Y nuestra vida cotidiana en general es muy descuadrada, no nos sentimos muy a gusto o completamente a gusto en las circunstancias y en las experiencias que estamos viviendo. Ese es dukkha. La propuesta bueno, déjeme hablar un poquito, antes de hablar de los 7 factores del uso positivo del sufrimiento, déjeme hablar un poquito de lo que es el nirvana. El concepto de nirvana, así como el samsara se define como un estado de vagancia, el nirvana se define como un estado de extinción de esa vagancia. Podríamos decir en el lenguaje coloquial de español que nirvana es el ya llegaste, el ya estás, ¿no? Y ya llegaste al lugar, ya llegaste a ese momento, ya llegaste a esa emoción, ya llegaste a cierto nivel en tu trabajo, ya tuviste a tus hijos, ya hiciste ese viaje y ya anulas cualquier otra expectativa, ¿no? El nirvana en términos epistemológicos quiere decir extinción, pero no es extinción así como una bomba atómica, extinción de samsara, ¿no? Por eso el nirvana se contrapone al samsara y el samsara se contrapone al nirvana. Uno es la vagancia y el otro es el estado de no vagancia. Y básicamente, recuérdense que la vagancia o el mundo samsárico en que vivimos está alimentado, está soportado por nuestros deseos desproporcionados, por nuestros deseos neuróticos, por nuestros deseos obsesivos y neuróticos. En la práctica del Dzogchen te dice, de todas maneras, si seguimos en el samsara, vamos a seguir sufriendo. Y como seres que vivimos en el reino de los humanos, también vamos a tener experiencia de felicidad. Como son las dos experiencias más importantes de todos nosotros estamos en función de vivir experiencias de felicidad y en función de vivir de experiencias de sufrimiento. Obviamente lo que tenemos nosotros que desarrollar como recursos que aquí tenemos en la mano, en la palma de las manos, pues es esa felicidad, ese sufrimiento. Utilizarlos bien, bajo este concepto que tenemos la capacidad de crear upeksha, de crear una ecuanimidad basada en nuestra mente natural. Por eso empecé la plática al principio desde hablar de lo que es la mente natural. No tenemos que buscar en ningún lugar ese balance, esa naturaleza, esa serenidad, esa luminosidad, porque ya la tenemos. Solamente lo que tenemos que hacer es buscar una manera más inteligente de asentarnos en esa ecuanimidad, en esa serenidad. Bueno, y la manera más inteligente desde el punto de vista del Dzogchen es utilizar esas experiencias de sufrimiento y esas experiencias de felicidad para crear una manera única de responder a esas experiencias y que contribuyan a nuestro camino espiritual, es decir, hasta nuestro proceso de algún día
de iluminarnos, que todos los budismos plantean esta posibilidad que algún día, si no en estas vidas, si no en esta vida churrienta que tenemos, en vidas futuras, vamos a iluminar. Todos, para el budismo, todos los seres sintientes, todos, o sea, de los animales, los espíritus ávidos, los seres infernales, todos algún día vamos a llegar a la iluminación. Ese es nuestro, podríamos decir, ahora sí hablando occidentalmente, no se habla así, ¿no? Ese es nuestro destino, nuestro karma, es llegar a ser algún día todos con esta mente en otros cuerpos, posiblemente en otras vidas, en otros reinos, pero todos vamos a llegar algún día a la iluminación. Mientras tanto, Xochitl nos invita entonces que utilicemos lo que tenemos, un chorro de sufrimiento y también un chorro de felicidad. Dice el Xochitl, utiliza eso, ahí lo tienes. No tenemos que ir a buscar a una pared, ni ir a buscar allá afuera en el cielo, ni con el vecino, lo que ya tenemos, sufrimiento y felicidad. Todo lo que hacemos básicamente en esto es entender cómo recurso, vean, a ver si me puedo explicar, veamos el sufrimiento, la experiencia de dukkha, veamos como un recurso, ¿no? Diría un economista, un insumo para tu camino espiritual. Obviamente que el sufrimiento en estos términos es mucho más poderoso en el camino espiritual que la felicidad. Porque desde el punto de vista de la primera noble verdad del Buda Siddhartha Gautama, tenemos muchas más experiencias de sufrimiento que de felicidad. Y esto pues es una ley kármica de todos. Todos los seres humanos tendemos, es una tendencia, no es un destino, es una tendencia. Tendemos más a la experiencia del sufrimiento que a la experiencia de la felicidad. ¿Por qué? Porque así se dan las cosas, pues no hay mucho que pensar en eso. ¿Qué hacemos con el sufrimiento desde el punto de vista del Xochitl y de este punto, de este sistema de comenzar a pensar, por lo menos a pensar, si no es que hacerlo, de cómo podemos utilizar este recurso del sufrimiento? Bueno, y aquí ya vienen podríamos decir, las ideas que nos invita el Xochitl a desarrollar. Primera, de los 7, van a ser 7. Primero, no hay duda alguna que el sufrimiento nos empuja, nos invita, nos motiva a salir del samsara. Si no sufriéramos, todos estaríamos conchudamente en el samsara. Es decir, en los apegos, en las aversiones, en la ignorancia, en la taradez. La práctica de liberarnos del samsara, de salir del samsara, viene porque estamos sufriendo, no porque somos felices. Entonces, la primera impronta, podríamos decir, la primer factor que podemos nosotros utilizar en nuestras experiencias de sufrimiento, es decir, esto me convence todavía más de salir del samsara, de salir de una mente confundida, llena de apegos, llena de toxina, llena de codependencia con otras personas o a otras cosas, al dinero, al trabajo, a los animales, a los que sean. Yo quiero salir de esto. Es lo primero que nos hace al pensar en ser libres del samsara. Recuerden que el concepto de libertad en el budismo es un poquito, no es un concepto, podríamos decir, de la ciencia política, es un concepto del mundo interno. La libertad en el budismo quiere decir no depender nuestros estados emocionales de las circunstancias externas. Y le llamamos, tiene un concepto, tiene un nombre sánscrito, se llama Nirodha. Nirodha quiere decir ser libre de esas condiciones externas. La mayoría de nuestras condiciones externas son condiciones externas bastante sufrientes. Miseria, hambre, temblores, lluvias, choques, accidentes, asaltos, asesinatos, pleitos de automovilistas, lo que quieras tú.
La mayoría del mundo externo es un mundo muy agresivo, es un mundo muy poco agradable. Ya, a mí a veces me llama mucho la atención cuando veo programas tipo así New Age, que pasan así, vente a la naturaleza, contacta con la naturaleza, donde encuentras la pura paz, y vas a esa naturaleza llena de árboles, y vas ahí ya empíricamente y está llena de moscos, llena de arañas venenosas, llena de serpientes, ¿no? Y sales corriendo, ¿no? Esas personas que se van muy emocionadas a acampar con sus carpas y son comidos por osos, y olvídate. No hay eso, ¿eh? En el samsara no hay paz. Olvídate. Te vayas a donde te vayas, al bosque, al mar, no, vete al mar y que te tome un tsunami, o no, vete al mar y tómate un sol 3 horas abajo del sol a ver cómo terminas, ¿no? Es terrible, o te metes a bañar y sale un tiburón, o te quema, o te pica una mantarraya. Donde vayamos hay peligro y donde vayamos no hay paz y serenidad. En el mundo samsárico eso no existe. Entonces, el primer factor de utilizar el sufrimiento para nuestro camino espiritual es decir, quiero salirme de este samsara. En términos, estoy hablando en términos espirituales, en términos internos, ¿no? Y eso nos motiva mucho el sufrimiento. Un segundo elemento importante para utilizar el sufrimiento como parte de nuestro camino espiritual, al igual que la felicidad, es utilizar o incrementar nuestro compromiso con las 3 joyas, con el Buda, el Dharma, y como budistas estoy hablando, el Buda, el Dharma y la Sangha. El sufrimiento nos dice, tengo que buscar un verdadero refugio. La mayoría de nosotros tenemos refugios, podremos decir, mundanos. Pues unos se refugian en el dinero, otros se refugian en el trabajo, otros se pueden refugiar en los viajes, otros se refugian en las compras, otros se refugian en libros, otros se refugian en la droga, otros se refugian en el alcohol, otros se refugian en el sexo, otros se refugian en lo que quieran. En la práctica budista nos refugiamos en las 3 joyas. Y nuestra experiencia, cuando nosotros sufrimos, inmediatamente surge en nuestro corazón la necesidad de refugiarnos en un verdadero maestro, como es Siddhartha Gautama, el Buda, refugiarnos en unas verdaderas enseñanzas, como es el Dharma, y refugiarnos en una estructura colectiva que le llamamos Sangha, personas que están siguiendo el Dharma del Buda, ¿no? Y el sufrimiento nos empuja, nos consolida este tipo de refugio. Un tercer elemento utilizable en este recurso, así lo vamos a hablar de sufrimiento, como recurso en nuestro camino espiritual, es en absorber, procesar ese sufrimiento para golpear nuestra egocentricidad y nuestro orgullo y nuestra soberbia. No hay elemento más poderoso para destruir nuestro orgullo y nuestra soberbia y nuestra egocentricidad que el sufrir. Y eso lo entienden perfectamente bien la gente que ha sufrido enfermedades graves como el cáncer o un tumor y que han podido salir de esa situación y se vuelven personas muy humildes, muy ecuánimes y muy empáticas en los demás, porque el sufrimiento nos destruye el orgullo, la soberbia o los instintos, podríamos decir, personales y sociales de superioridad, de estar superior. Una enfermedad, un accidente, una experiencia cercana a la muerte, cuando nos corren del trabajo, etcétera, te vuelve, y que sufres, ¿no? Te diluye, te desarticula todos tus instintos de superioridad y de orgullo y de egocentricidad. Un cuarto que a mí me parece muy interesante en esta propuesta de utilizar el sufrimiento como un recurso para tu camino espiritual, igual que la felicidad, es que el sufrimiento, y esto puede sonar algo de sadomasoquismo, pero lo voy a tratar de explicar para no caer en esto, es que el sufrimiento es un mecanismo sustantivo para eliminar
y disminuir nuestro karma negativo. Esto sí suena mucho judeocristianismo, ¿no? Es decir, el sufrimiento nuestra religión tradicional de nuestros países, el sufrimiento sirve mucho para purificar pecados, ¿no? Así se dice, ¿no? Estás sufriendo porque necesitas purificar tus pecados. Bueno, en este cuarto factor es algo parecido, pero no tan así. La idea de utilizar el sufrimiento para eliminar el karma negativo es que, ¿cómo nace el karma negativo? Tenemos que entender esta lógica, porque esto es lógico. No tiene nada de elemento esotérico, ni nada de elementos de inconsciencia, ¿no? ¿Cómo es el karma negativo? Nosotros creamos karma negativo cuando nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo constituyen una causa de sufrimiento en los demás. Cuando tú creas a través de tu mente, palabra y cuerpo sufrimiento en los demás, estás creando una masa de energía. Esa masa de energía tiene la característica de conservarse y la mayoría de las veces tiene la característica de crecer. Entonces, gran elemento de entender el sufrimiento es que cuando tú estás en un proceso de sufrimiento, de una pérdida, de un accidente, de una enfermedad, de un proyecto que no resultó y te golpeó, de una decepción, de una persona que te traicionó, que estás en un elemento del sufrimiento, esa misma energía del sufrimiento conecta con ese karma negativo y comienza, podríamos decir, a expulsarlo de tu experiencia. El sufrimiento es también otra energía que cuando tú estás sufriendo empieza a rechazar, empieza a empujar ese karma negativo de tu experiencia. Por eso se dice que el sufrimiento sirve para disminuir nuestro karma negativo. Y mientras nosotros seamos capaces de disminuir nuestro karma negativo, quiere decir que nuestras acciones o creación de karma positivo va a ir aumentando. Acuérdense que es como un balance bancario que yo le llamo, ¿no? Entre menos karma negativo tienes, pues más karma positivo produces. Entre menos karma positivo produces, más karma negativo produces, ¿no? Y el sufrimiento es como una inversión redituable en contra de tus deudas y en contra de tus pendientes de pago, ¿no? Para disminuir ese karma negativo. Esto es muy interesante porque es de todas, miren, la idea en este cuarto elemento es que de todas maneras vamos a sufrir. Y aquí tenemos, voy a tratar de sintetizar todavía más un poco esto. Aquí tenemos dos actitudes frente a eso. O sufres bajo el sufrimiento o utilizas ese sufrimiento para tu camino espiritual. Muchos de nosotros, frente a la experiencia del sufrimiento, sufrimos más. No sé si se han fijado en eso. Te pasa una cosita, una mala cosita, y te pasa, por ejemplo, vas caminando, y ¡pum! A veces me pasa eso, ¿no? Que voy caminando y de pronto piso mal una piedra y se me dobla el tobillo y me duele, o sea, hay un doblez. Aquí hay varias alternativas de cómo reaccionar a ese dolor del tobillo doblado. Uno, o nomás dices, híjola, me duele y se acabó. Dos, comienzas a pensar, es que no me fijé, es que soy un tonto, soy una bestia, me pasa esto por tonto, por güey, no, es muy tradicional mío hacer esto porque me está pasando esto, no desayuné bien, me hicieron enojar, y empiezas en todo un parloteo alrededor de ese dolor. Ese es lo que se llama sufrimiento del sufrimiento. Le agregas sufrimiento al sufrimiento. Eso somos expertos todos, ¿eh? Y la otra es utilizarlo como que estamos haciendo nosotros, como un elemento de purificación. Bueno, es que no me percaté, estoy haciendo un pensamiento no virtuoso y vamos a ver eso también, ¿no? Y entonces lo comienzas a utilizar dentro de tu práctica de la percatación y de la atención y de lo que llamamos nosotros sati, o sea, la conciencia de tu experiencia actual. Otro elemento importante, el quinto elemento de utilizar el sufrimiento como parte del camino espiritual es el sufrimiento, utilizarlo como una herramienta para sostener y para acrecentar
nuestras acciones virtuosas. Todos sabemos, si somos budistas, ¿verdad?, que sufrimos porque nosotros mismos con nuestras acciones negativas no virtuosas construimos las causas y las condiciones de ese sufrimiento. Obviamente estoy hablando del sufrimiento interno, del sufrimiento espiritual. Entonces, cuando uno sufre, como budistas tenemos que pensar en que estoy sufriendo porque hice acciones no virtuosas en el pasado. Si nosotros no hubiéramos hecho, si nosotros, más bien se lo voy a poner en el presente, si nosotros no hacemos acciones torpes, no virtuosas en el pasado, no tendríamos condiciones de sufrimiento. No tendríamos experiencias de sufrimiento, perdón. Nosotros sufrimos porque nosotros mismos construimos esas causas y condiciones de sufrimiento. Cuando te das cuenta de eso, entonces puedes reutilizar este sufrimiento y hacerte la propuesta de, bueno, voy a dejar de hacer acciones no virtuosas para dejar de construir esas causas y condiciones de sufrimiento. ¿Y cómo hacemos nosotros para no crear causas y condiciones de acciones no virtuosas? Pues creando acciones virtuosas. Y recuerden que las acciones virtuosas son todas acciones de mente, palabra y cuerpo que crean condiciones y crean causas de bienestar y de apoyo, de salud, de protección, inclusive de alegría y felicidad en los demás, ¿no? Entonces, el sufrimiento nos tiene que invitar, nos tiene que gritar, dejar de hacer acciones no virtuosas, ¿no?, para no construir las causas y condiciones de sufrimientos futuros. Tu sufrimiento de ahora es fundamental para renunciar a crear esas causas y condiciones del sufrimiento del futuro. Sexto factor de utilizar el sufrimiento como elemento, como recurso o elemento para nuestro camino espiritual. Incrementa, y esto muchísimo hemos vivido todos, incrementa, el sufrimiento puede incrementar de manera muy sustentable tus emociones de compasión y amor hacia los demás. De hecho, en el budismo se estipula, en todos los budismos, no más en el Dzogchen, que el sufrimiento es el elemento en el samsara principal que nos conecta con nosotros. Nos conectamos más por el sufrimiento que por la felicidad con los demás. A esta primera conexión de sentirte identificado, de sentirte conectado, de sentirte comunicado con otra persona, inclusive con un animal, le llamamos pema. Pema es este principio de empatía que surge cuando estamos sufriendo. Pema, por ejemplo, es cuando hay una gran inundación en una ciudad y todo el mundo sale a ayudarse unos con otros. O pema es cuando está llegando una serie de migrantes a una ciudad y en la ciudad se junta agua, se junta comida, se junta ropa para llevárselos a los migrantes que están desahuciados, que están agotados, que están sufriendo una experiencia de mucha miseria y de mucho dolor. Pema es ese sentimiento que nos conecta con los demás vía el sufrimiento, Por eso se dice que el sufrimiento es un buen recurso para acrecentar nuestra compasión, ¿no? Y el séptimo y último es la idea que maneja mucho nuestro querido Dalai Lama, de que el sufrimiento nos empatiza, nos conecta directamente con los demás. Nos hace que nuestro yo, que nuestro ego se subordine. Cuando tú sufres, lo voy a decir en otras palabras, a ver si me van a entender. Cuando tú sufres, es un solo sufrimiento. Cuando sufres hambre, cuando sufres una enfermedad, cuando sufres que se te quiebra un dedito, o nos cortamos con el cuchillo cuando estamos cocinando, ese es un solo sufrimiento. Cuando eso nosotros recapacitamos y reflexionamos, que miles y miles y miles de personas
están sufriendo exactamente igual que nosotros. Esta idea el Dalai Lama le llama, adecuadamente le llama la igualdad radical, ¿no? Todos nos igualamos en el samsara por el sufrimiento. No sé si ya se han dado cuenta de eso. No nos igualamos por la felicidad, desgraciadamente, ¿no? Quizá nos vamos a igualar con la felicidad cuando todos estemos en el nirvana. Mientras no estemos en el nirvana, mientras estemos en el samsara, todos somos iguales en cuanto al sufrimiento. Y somos iguales en cuanto queremos ser felices. Queremos ser felices como un proyecto. Entonces, el sufrimiento es un recurso que nos conecta con los demás, que nos hace pensar en los demás, que nos hace empatizar con los demás. Y aquí tienes tú ya los 7 elementos constitutivos de lo que es reutilizar este sufrimiento. Y fíjense que estos 7 elementos de reutilizar el sufrimiento es bastante inteligente en el Dzogchen, porque si te fijaste bien, en ninguno se trata de rechazar el sufrimiento. En ninguno se trata de crear ningún estado de aversión, sino que integramos de manera ecuánime, y aquí ya quiero terminar, integramos de manera ecuánime el sufrimiento hacia el camino de la iluminación en nirvana. Y por eso en el Dzogchen plantea de que el nirvana no es diferente al samsara, porque el samsara nos lleva al nirvana y el nirvana es un producto del samsara. Por eso se dice que es un mismo sabor, es un mismo olor, es una misma entidad lo que es el nirvana y el samsara. Si lo vemos desde el punto de vista de que el sufrimiento y la felicidad pueden ser recursos que nos auxilien a nosotros hacia el camino de desarrollo espiritual, que no debemos de perder de vista que ese camino, en fin de cuentas, se trata de crear una mente de iluminación, una mente iluminada, que por fin pueda trascender completamente todos los elementos que constituyen el sufrimiento, que son los apegos o la codicia, la aversión o el odio, y la ignorancia y la confusión, que es lo que llamamos nosotros en la jerga del budismo, los famosos 3 venenos de nuestra mente natural, de nuestra mente de naturaleza budaica, que es completamente luminosa, clara y bondadosa. Ya me cansé. Muchas gracias por su escucha. Espero que les haya interesado. No se trata, sí lo aclaro, de decir, oh, yo sí, te voy a utilizar el sufrimiento, sino esta plática, le decía a Betty, es como una invitación, es un proceso de digestión. Dice, bueno, pues puede ser, ¿no? El Dzogchen es, igual que el Mahamudra, son grandes escuelas de lo más avanzado que hay en el budismo tibetano. Por eso hay que tomar sus propuestas, sus prácticas con pincitas. O sea, no irse con la fita, que ahora sí voy a hacer Dzogchen yo. No, decir, güey, pues no, a ver, podemos experimentar, crear laboratorios, a ver cómo me sentí, si traigo este sufrimiento, esta decepción, a ver si es cierto que me puede ayudar para salir del samsara, para comportarme de otra manera más inteligente y no crear más condiciones de sufrimiento, a ver si es cierto. Y traten de experimentar y de jugar con estas ideas que son ideas que por siglos y siglos han sido heredadas por grandes maestros y que hoy en día tenemos el inmenso privilegio de poder conocerlas, de poder leerlas, de poder reflexionar. Es una invitación así de ese tamaño, una invitación de laboratorio, de jugar un poco con las prácticas y ver qué sí te funciona y qué no te funciona. Pues muchas gracias, Betty, y todas las personas que nos están escuchando en esta plática, por su presencia, su escucha, y espero que nuestros queridos Dzogchen nos ponga otro semillita más para que de ahí nazca el inmenso bosque que es donde queremos habitar, que se llama el bosque de la iluminación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias por sus palabras, de verdad, de andar vagando
en el samsara. Creo que todos somos unos grandes vagabundos. Esperamos pronto poder encontrar el nirvana, ¿no? Y poder decir, estoy extinguiendo, ya extinguí el samsara. Realmente, bueno, muchísima enseñanza con sus palabras. No me alcanzaba la mano. Lo voy a ver este video 2 o 3 veces porque muy interesante la propuesta y todo lo que usted nos explicó. Compañero Ignacio, te cedo la palabra. Gracias, Betty. Gracias. Gracias, maestro Calama. Muy interesante la charla, muy entretenida también. Y muchas preguntas pienso que habrá por ahí también. Yo los invito a todos para participar, hacer alguna pregunta, puede ser escrita o puede prender la cámara también y bueno, y hacer el comentario o la pregunta que quieran hacer en relación al tema de hoy de samsara y nirvana. A ver, ¿quién se anima primero? Muy bien. Bueno. Bueno, voy a comenzar yo haciendo una preguntita entonces, maestro. Me pareció interesantísimo esta experiencia que nos acaba de mostrar de utilizar el sufrimiento y la felicidad para crear una experiencia de ecuanimidad, de utilizar el sufrimiento. Y esto nos lleva a la iluminación, ¿no? Es como quien dice, uno se crece en el sufrimiento, prácticamente, ¿no? O puede decir también, no hay felicidad sin sufrimiento. Podemos decirlo también. O sea, necesitamos utilizar el sufrimiento para llegar a la felicidad. Eso también me recuerda mucho a los estoicos, ¿no? En Grecia, que tiene mucha similitud también con el budismo, ¿no? Que ellos utilizan el sufrimiento y la felicidad para crear un balance entre los dos y crear una ecuanimidad. Sin sufrimiento no se puede acceder al nirvana. De hecho, usted lo acaba de decir, son dos caras de la misma moneda, sufrimiento y nirvana, samsara y nirvana. ¿Es eso correcto, no? Maestro, tiene el micrófono apagado. Sí, en general, Ignacio, sí, pero no no forzosamente el sufrimiento te lleva a un proceso de desarrollo espiritual. Ni siquiera un sufrimiento, todo lo contrario. La mayoría de veces el sufrimiento nos lleva a la depresión, nos lleva a la desvalorización, nos lleva al sentimiento de fracaso. Pero ahí la ecuanimidad, ahí está la ecuanimidad. Sí, exacto. Si nosotros no integramos el sufrimiento en upeksha, en esta capacidad de reutilizar ese sufrimiento para el camino espiritual, te puede llevar exactamente al contrario, ¿eh? Inclusive a miles de personas las ha llevado al suicidio, el sufrimiento. El sufrimiento por sí mismo, a ver, recuerden que estamos utilizando el sufrimiento y la felicidad como recursos. Es exactamente, por un ejemplo muy bárbaro, pero pues es procedente. La energía atómica puede servir para iluminar toda una ciudad y crear condiciones muy favorables a las personas con aparatos médicos, etcétera, y puede ser explotada. La misma energía nuclear puede ser utilizada, el sufrimiento es igual. Es un recurso que puedes utilizarlo de manera positiva o utilizarlo de manera negativa. Desde el Sochen, para utilizar el sufrimiento de manera positiva, tenemos que insertarlo en el camino espiritual. Si no lo insertamos en el camino espiritual, ese sufrimiento se puede convertir en un elemento de mayor drama, de mayor tragedia, de mayor dolor todavía y de mayor depresión, de mayor... muchas personas hemos caído en ese círculo de sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, incrementando. El sufrimiento por sí mismo es un recurso, ahora sí te voy a hablar muy al Sochen, es un recurso completo y absolutamente neutral. Todo depende de cómo conectas con él. ¿Sí? Muy bien. Gracias, maestro. Bueno, a ver, en que se anime más, haya sufrido bastante para hacer algún comentario. Ok, muy bien. Karen, creo que ¿eres tú? Sí, muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches con todos. Un abrazo desde Ecuador, de la ciudad de Quevedo, Ecuador.
Maestro, muy interesante toda la plática. Y hay algo que me llamó la atención, particularmente cuando usted dijo que los seres sintientes, tarde o temprano, vamos a alcanzar el nirvana. ¿No podría eso de pronto calar profundo en la mente de alguien que diga, bueno, si tarde o temprano igual voy a trabajar, voy a alcanzar el nirvana? Eh, Simplemente dejo que llegue ese momento y no hago nada por alcanzarlo ahora. Sí, sí, sí puede interpretarse de esa manera, pero esta es una idea muy teológica del budismo, de nosotros, los seres humanos, por lo menos, ya llegando a este reino, por nuestra propia naturaleza, nuestra designación a vidas y vidas, es que esto hay que pensarlo en miles y miles de vidas futuras, es lograr nuestra, a ver, nuestra naturaleza, Karen, es nuestra naturaleza última, ya está iluminada. Ya está iluminada. Tal como lo plantea el Mahamudra y el Socha. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahorita en estos cuerpos son, podríamos decir, impermanentes y transitorios. Y esa propia naturaleza, por su propia condición de luminosidad y claridad, con los años, con los días, bueno, o sea, algunos de ustedes pueden iluminarse el día de mañana, inclusive el día, hoy en la noche se puede iluminar alguno de ustedes, no sabemos, y puede durar billones y billones. La idea es que por nuestra propia naturaleza, aunque tú no hagas nada hoy, en esta vida y la vida que siente, en alguna vida va a aparecer la fuerza de esa naturaleza de tu mente y todo nos va a empujar a todos en el nirvana. La idea del budismo es que algún día todos nosotros vamos a llegar, y del budismo mahayana no se diga, ¿no? Todos vamos a llegar a estar iluminados. No sabemos cuándo ni cómo, pero algún día. Porque tenemos esa naturaleza ya. No es porque vamos a alcanzarlo, sino porque en alguna medida esa propia naturaleza va a alcanzar. Es una idea, verla como una idea teológica, no empírica. ¿Está bien, Karen? Gracias, maestro, muy claro, me quedó muy clara. Muchas gracias, maestro. Más se puede decir que es una tendencia evolutiva también, ¿verdad? Maestro, el micrófono. Perdón, a larguísimo plazo. Sí, ¿verdad? No sabemos. Sí. Eón le dicen. Sí, sí, eón. Sí, pero eso no es eterno, porque el eón puede ser mañana. Sí, sí. Puede ser ahorita, en media hora, que alguien se ilumine. No sabemos, Sí. ¿no? Es una indeterminación. Tenemos aquí a Hernán, que quiere hacer alguna pregunta. Por favor, Hernán. ¿Qué tal? Buenas noches. Maestro, muchas gracias por lo que nos contó. Lo que quería preguntar era más que nada sobre esto de cómo no llegar a los extremos, digamos, ¿no? En este balance entre el sufrimiento y la felicidad, digamos. ¿Cómo logro en mi día a día? ¿Se me ve bien? Se me paró la cámara, perdón. Bueno, voy a sacar la cámara. Eh, em, ¿Cómo logro este equilibrio de no estar ni en el extremo del sufrimiento ni en el extremo de la felicidad y encontrar ese balance en mi día a día? Básicamente lo que nos señala los textos del Soshen es lo que decía un poco Ignacio, es comenzar, nosotros en nuestra práctica espiritual cultivamos, así le llamamos, ¿no? O sea, desarrollamos ciertas cualidades. Desarrollamos la serenidad, desarrollamos la compasión hacia los seres que están sufriendo, desarrollamos el amor hacia crear condiciones de felicidad, desarrollamos la paciencia, desarrollamos la inteligencia, ¿no? Y en este caso que tú estás hablando es, ¿cómo le hago cotidianamente para lograr esa ecuanimidad, ese equilibrio entre la felicidad y el sufrimiento? Bueno, la idea es muy precisa aquí. Cambiemos de actitud. Ujú.
No veamos el sufrimiento como un enemigo y no, es que no me alcanzó. A ver si para la otra plática hablamos de la felicidad. Y no veamos a la felicidad como tu mejor amigo. Entiendo. La idea es lo que tú dices exactamente, Hernán, de comenzar a buscar un balance y una actitud más, y hasta es más lógico, ¿no? Más coherente entre la experiencia del sufrimiento y la experiencia de la felicidad y no verlos como polos contrarios o como enemigos uno del otro. Es decir, el sufrimiento, este sufrimiento lo estoy experimentando y lo voy a utilizar, ¿no? Para empezar, porque yo mismo he creado las causas de ese sufrimiento. Y ahí empiezan los siete factores que les platiqué de cómo utilizar el sufrimiento. Entonces, en la vida cotidiana vamos a ir sufriendo. Vamos a ir teniendo hambre a veces, vas a comer cosas que no te gustan, va a haber climas que son desagradables, va a haber vecinos que no te van a caer bien. Y todo eso comenzarlo a procesar como una herramienta de mi propio camino espiritual. No verlo, miren, nosotros vemos el sufrimiento como un problema, como una experiencia que es nuestro enemigo a vencer. Y el Xochitl lo que nos dice, ya no lo veas como un problema, no lo veas como un enemigo, velo como un aliado. Ahora, ojo con esto, no se trata de caer en el masoquismo, entonces voy a sufrir mucho más para desarrollar más mi camino espiritual. No, 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 no. O sea, no, como los adolescentes, no, entonces tú me estás diciendo que tengo que sufrir mucho para tener mucho camino espiritual. No, no estamos diciendo. Es los sufrimientos que vamos a seguir teniendo por causas de nuestros comportamientos kármicos negativos de mente, palabra y cuerpo, en vez de enojarte, como lo hacemos, de deprimirte, como lo hacemos, de enfurecerte, de caer en la depresión, utilízalos como parte de el sufrimiento que de todas maneras vas a sufrir, porque tenemos muchos karmas negativos que están creando mucho ese sufrimiento. O sea, de todas maneras vas a sufrir, ¿eh? ¿Qué vamos a sufrir? Ya lo dijo también el Siddhartha Gautama, el Buda, en las 4 nobles verdades. Envejecimiento. Vamos a sufrir porque estamos envejeciendo todos cada día estamos envejeciendo. Vamos a morir. Vamos a tener proyectos que no nos van a resultar. Vamos a conectar por miles de causas con condiciones que no nos agradan y vamos a seguir perdiendo cosas que amamos. Claro. No hay manera entonces, en términos cotidianos se trata como un proceso de reconciliación con esta experiencia de sufrimiento. Reconciliarte. Esto no es mi enemigo. No es el que tengo que vencer. Al que tengo que vencer son a mis mentes no virtuosas, a mis apegos y a mis aversiones. Pero el sufrimiento no es en nuestro mundo samsárico del marketing, el sufrimiento es el enemigo. Pues nomás ve los anuncios, ¿no? Te duele la cabeza una aspirina, te duele el estómago, pues tómate esto. Ya no quieres caminar, cómprate este carro, ¿no? Todo está hecho para que no suframos, ¿no? Como si el sufrimiento fuera así, lo peor que nos puede pasar. Sí, maestro, ese es el balance que hay que buscar. Claro. Gracias por todo. Así como dijo Buda, el camino del medio, ¿no? Maestro, tenemos aquí antes de Ceci, tenemos aquí a Yoshi que está preguntando, bueno, él no está en casa, parece, y no puede encender la cámara. Dice, si uno cree que no hay iluminación ni nirvana, sino destellos de iluminación, ¿cómo sería eso en ese caso? No sé aquí. Si uno cree que no hay iluminación, ni nirvana, sino destellos de iluminación. A ver, Ignacio, si una persona no cree en el nirvana y no cree en la iluminación, pues no es un budista, no te preocupes. Ok, bueno. No le puedo contestar, o sea, si Claro. yo no creo en la nirvana y no creo en la iluminación, pues no eres budista y se acabó, o sea, es muy válido también, no tenemos que ser todos budistas. Es válido, claro. Sí. Sí, pues bueno. Lo que me imagino que le está diciendo, ¿y qué pasa si son puros destellos? ¿Va?
Bueno, yo le puedo contestar, si son puros destellos, es que sí tienes nirvanas chiquitos y sí tienes iluminaciones chiquitas. Él mismo dice, exacto. Y lo que puedes hacer ahí es que tu práctica espiritual sea, fíjate muy bien en esto, porque este es nuestro método de trabajo que tenemos. Es que esos destellos de iluminación y esos destellos de nirvana vayan creciendo con tu práctica. Tu práctica espiritual sería, haz que esos destellos de iluminación y esos destellos de nirvana vayan creciendo cada vez más y más y más hasta que se conviertan en tu mente absoluta de iluminado y de nirvana. Y ese es tu camino. ¿Cuál es tu camino ahí? Eso es muy zen, por cierto. Pues tu camino es hacer crecer esos destellos cada vez más, más, hasta que abarroten las 24 horas de tu existencia. Esos destellos dejan de ser destellos y se convierten ya parte de ti. Muy bien. Si no crees en nirvana ni en la iluminación, pues olvídate. Muy buena respuesta, maestro. Muy convincente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, maestro, dice Yoshin aquí. Un abrazo a la distancia. Vamos ahorita con Ceci, que está ahí esperando. Y muchísimas gracias de entrada, Jorge, porque como siempre, increíble todo tu enseñanza. Y nada más era comentar, ahora que estabas hablando precisamente del sufrimiento y de qué manera como también es tomar una actitud diferente hacia ella, es como recordarnos también como cuando tenemos algún dolor y pensamos, no soy el dolor, ¿no? Entonces, de esta manera no soy tampoco el sufrimiento, es de alguna manera esto que yo entiendo que el Dzogchen nos dice de alguna forma, ¿no? O sea, no te tomes como tú eres el sufrimiento, sino tú tienes esa naturaleza realmente pura, prístima, clara, que es esta que tenemos ya de en sí, ¿no? Ese sería un poco el comentario en este sentido de inicio. Es correcto, Ceci, ¿eh? No tengo nada más que decir, es correcto lo que dice, exactamente es eso. Ok. Tómalo como un recurso. Nuestra mano, exacto. Ceci, nuestra mano es un recurso. Sí, sí, sí. Gracias a este recurso no puedo tomar el vaso y tomar, ¿no? Bueno, la idea del Dzogchen es que tenemos así el sufrimiento, un recurso. Obviamente que este vaso ahorita es un recurso virtuoso porque me quita la sed. Pero si pasa una persona y me cae muy mal y se lo tiro yo, ese vaso se convierte en un recurso completamente negativo porque se convierte en un elemento de sufrimiento. Sí, totalmente. Esa es la idea, ¿no? Sí. Es un aprendizaje. Aprendamos a reconciliarnos y a utilizar de manera positiva el sufrimiento. No por masoquismo, por favor, no se confundan. Sino porque de todas maneras vas a sufrir. Sí, las circunstancias están dadas. O sea, definitivamente las circunstancias por nuestro karma, ¿no? Están dadas ahí, entonces es tomarlas desde hacia otra perspectiva. De hecho, te comentaba, también te iba a comentar, hay un libro muy bonito de Lama Zopa Rinpoche que se llama Transformando Problemas en Felicidad y habla de alguna manera de esto que tú estás comentando. Sí, para las personas que están interesadas en esta idea, sí, claro, sí lo conozco muy bien ese texto de Lama Zopa Rinpoche. Ese es parte de lo que llamamos nosotros lo yong. Ajá, exacto. Es parte de lo que llamamos lo yong o el adiestramiento de la mente. Que es a su vez compañero de lo que llamamos el Lam-Rim en el budismo tibetano. Del camino gradual, sí. El camino gradual, exacto. Sí, sí, muy cierto. Esta idea es mucho eso, transformar. Es un poco más radical. Ajá, sí. Si lees tu libro de Lama Zopa Rinpoche sobre transformar los problemas en el camino espiritual, la idea es un poquito más radical, ¿no? Ajá. Porque, bueno, eso es otra, pero sí van en la misma tónica, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Muy bien, gracias, Echi. Muy bien. Maestro, yo tengo una pregunta también aquí, está acumulada aquí, que noté. Usted habló del nirvana, que significa extinción. Extinción del samsara. Estas son dos caras de la misma moneda, ¿no? Nirvana y
samsara. Pero con el nirvana, si extinguimos en samsara, a la vez estamos extinguiendo o eliminando nirvana. El nirvana significa extinción del samsara. Pero los dos son dos caras de la misma moneda. Al eliminar con el nirvana, hacemos la extinción, pero estamos eliminando entonces el samsara. Lo que quiere decir entonces que no hay nirvana sin samsara, no hay samsara sin nirvana. Lo que quiere decir entonces que estamos eliminando la propia vida. Porque el venir a vivir en este mundo es consecuencia de karma, o sea, de samsara. O sea, lo que estamos buscando entonces es no renacer, es no la vida, no vivir. La esencia de la práctica espiritual budista es ya no renacer en el samsara. Tú lo que estás hablando ahí cuando dices, oye, sí, pero si yo elimino el samsara, elimino el nirvana también, sí. A esa mutua eliminación le llamamos paranirvana. 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 Más allá de nirvana, más allá del samsara. ¿Qué es? No sabemos. Eso ya es imposible conceptualizar. O sea, que lo que buscamos es no venir a vivir otra vez aquí. O sea, los placeres que tenemos en esta vida también. Es que sí, la idea final del budismo es que nosotros dejemos de estar renaciendo en el samsara. De no vivir. Pues no me atrevo a decir no vivir, porque pues, podemos vivir en nuestros planos, en otros, pero bueno, no vivir ya en el samsara. Hay otras ideas. En muchos budistas tenemos el plano de la Amitabha, de Tuchita. Sí, reinos celestiales. Sí, los reinos celestiales, pues la idea es que, mira, la idea de Theravadista, la idea de los Theravadistas es lograr zafarse del samsara ellos. La idea del Mahayana es lograr zafarnos del samsara todos. Todos. Y la idea del Vajrayana es que ya estamos todos en el nirvana, pero no nos hemos dado cuenta. Es la diferencia de las tres escuelas. Muy bien. Pero la idea como budistas es, como budistas nosotros tenemos que practicar la motivación y el deseo de ya no renacer más en el samsara. Ahora, ¿cómo lo quieres hacer? De manera individual, válido. ¿Quieres irte con toda tu familia fuera de aquí? Válido. ¿Quieres ir con todos los seres sintientes, incluyendo los animales, los espíritus ávidos, los demás reinos como los infiernos, los semidioses? Válido. Pues ahí están los métodos diferentes, están las condiciones. Por eso tenemos escuelas, tenemos maestros, tenemos textos diferentes escuelas, porque cada uno plantea diferentes caminos, lo cual es válido todos, ¿eh? Todo depende de tu perfil, de tu personalidad, cuál te afilias y cuál te convence más, ¿no? Sí, pero bueno, ese amor a la vida entonces no hay que buscarlo, ¿no? Como quien dice, ¿no? Ese apego a la vida. Eso es importante. Voy a volver a decir, porque podemos caer en decir, bueno, entonces a mí no me importa esta vida, ya no quiero vivir más, esta vida es una samsara que es una cochinada. Bueno, aquí viene ya podremos decir, hay que tejer bien las ideas, ¿no? O los sentimientos que tenemos nosotros con respecto al samsara. En la medida que nosotros podamos conectar con el sufrimiento de los demás y tengamos la conciencia de que podemos hacer algo para que las personas dejen de sufrir y sean felices, en esa medida nuestra vida se vuelve una vida preciosa. Se vuelve una vida preciosa porque es una oportunidad increíble que tenemos para poder ayudar a los demás. Por eso, acuérdate que por eso la compasión, para nosotros los mahayanas, la compasión es más importante que la sabiduría. Por eso. Y es todo lo contrario, fíjate que es muy chistosa nuestra mente, ¿no? En la medida en que logramos conectar con el sufrimiento, más queramos quedar, más como es un bodhisattva, ya sería este tema, pero un bodhisattva dice, yo me voy a quedar aquí conscientemente, yo no me voy a ir del samsara porque quiero ayudar a los demás. Es mi compromiso, pues es lo que le da calidad a mi vida, lo que le da sustancia a mi vida, es lo que le da. Y por eso el Lam Rim,
Ceci, empieza con el tema de los 4 preliminares. El primero es, tu vida es preciosa. La vida es preciosa. Y ahí se arranca el hambre, ¿no? Sí, pero en términos genéricos, Sí. lo que queremos es zafarnos del samsara. ¿Cómo lo quieres hacer? Ya es cuestión de cada uno. Personalmente, familiarmente, mi país nomás, todo el mundo, todos los planos, todos los universos. Pues, ahí sí cada quien tenemos nuestra... Pero ese deseo de salir de samsara para nada denigra la excelencia y privilegio y la gran riqueza de nuestra vida samsárica, que es preciosa, que es increíble, que es maravillosa, ¿no? Bueno, es la herramienta para obtener el nirvana también, ¿no? Exactamente. Empeño. Sí. Exactamente. Muy bien, amigos. A ver, Pati ha puesto por allí unos mensajes sobre las redes sociales, sobre Facebook también, YouTuber, web y próximos eventos también, ¿no? Gracias, Pati. Bueno, a ver, ¿quién comenta algo más por allí? A ver, ¿alguien que ya esté pronto al nirvana o que esté sufriendo mucho por ahí? No hay nadie pronto al nirvana. Ah, sí, seguro que sí. Por favor, Ceci. No, nada más era un poquito en este sentido, porque alguna vez mi inquietud fue muy parecida a la tuya, Ignacio. Y entonces una explicación que me ha gustado mucho en este sentido de la preocupación de, bueno, y si bueno, estoy en una vida y viene la otra vida y viene la otra vida, ¿no? Pero si recordamos que el samsara, entonces es estar como en una prisión. Entonces, estamos en una prisión y regresamos a la misma prisión y lo que ya no queremos es estar en la prisión, sino lo que queremos es salir de la prisión. En ese sentido, entonces, es que vamos evolucionando más y lo que ya queremos es no estar en esta prisión, sino evolucionar. Y estamos hablando de nuestra mente, ¿no? Porque finalmente es la mente la que nos genera la prisión. Entonces es el liberar esa mente de esa prisión del samsara, y entonces es por eso que se pasan después a estos otros niveles que nos decía el maestro dentro de la práctica del tibetano, ¿no? Hasta llegar al Vajrayana, y finalmente al hacer Buda, pues ya te liberas de todo y ya sales de la prisión por completo. Sí, por eso dicen la liberación, ¿no? Uh-huh. Y la otra opción, Ceci, que puedes pensar es lograr la iluminación y quedarte en el samsara para ayudar a los demás. Sí, que es el camino del bodhisattva. Exactamente, exactamente. Perdón, que dicen que solamente 7 vidas pueden hacerlo. Que tienen 7 oportunidades de estar con nosotros. La idea de los theravadistas es que necesitamos 7 vidas para ese logro de la iluminación. La idea de los mahayanas es que tienes que tener miles y miles de vidas. La idea de los vajrayanas es que en esta vida puedes lograrlo en esta misma vida y no necesitas más vidas. Son propuestas diferentes, por eso son escuelas diferentes, ¿no? Okay. Pero de las 7 vidas es theravadista. Las vidas infinitas es mahayana y esta vida, en este momento, es de los vajrayanas. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién más se anima por ahí? Bueno, ya estamos pronto a terminar. Van a ser las 11 aquí en Japón. Maestro, por último, ¿puede usted definir? Sochen es una escuela, Mahamudra es otra escuela, pero yo tengo entendido que hay 4 escuelas en el tibetano, ¿no? Nyingma, Sakya, Gep, Gelupa. O sea, Soche realmente es una técnica y Mahamudra es otra técnica, o diferentes escuelas. ¿Cómo es? Sochen, Mahamudra y Sochen hacen de una escuela del budismo tibetano que se llama Nyingma. Nyingma, o sea, la tradicional, la más antigua de las escuelas. Exactamente, pero no todos los Nyingma o Kayu, también que es la otra escuela,
Gayú es la escuela Sochen y Nigma es la escuela Mahamudra. Pero no es que sean dominantes, Ok. es las prácticas meditativas más refinadas que tienen ellos. Pero los Nigmas y y los otros se me olvidó ahorita, tienen sus propias meditaciones. Soshin quiere decir la gran perfección y Mahamudra quiere decir el gran mudra, Ok. gran mudra, ¿no? Y son subescuelas de las escuelas tibetanas, son subescuelas, Subescuela, ok. que se Usted supone que son de los más elevados, pues, ¿no? Ok. Para nuestros oyentes, ¿pueden nombrar las 4 escuelas? Nigma es la más antigua, ¿no? Nigma, La más Gayú, antigua. Kayu, Galupa, que es la última, Galupa, ajá. y me falta una. Sakya. Los Sakyas, sí, claro. Ajá. Son Sí, 4 escuelas básicas del budismo tibetano y el hoy en chocho, día, hoy en hoy día. en día, porque había 18 hace muchos años. Tengo entendido que el Dalai Lama es Gelupa, Es Galupa, es la sí, última escuela, ¿no? sí, es la escuela más, es del siglo XIV, la más reciente. Y entonces el Soche es una subescuela dentro del Nigma, que es la más antigua. Exactamente, exactamente. Ok. Muy bien. Son subescuelas, ni Subescuela. siquiera son subescuelas, son prácticas meditativas Ok. especializadas, podríamos llamar. Ok. ¿Y el Mahamudra también es del Nigma o es de otra escuela? Se parecen mucho el Sochin y el Mahamudra, son Sí, yo escuché. gemelos. No más que una pertenece a una escuela y la otra a la otra, es todo, pero son... La idea es, el Mahamudra, lo que dice ya para terminar, es simplemente que nosotros, el Mahamudra es el que dice, tú ya estás iluminado. Ok. Ya no tienes que hacer más. Pero hay una técnica para eso también, ¿no? Hay métodos mira, ni siquiera son subescuelas, son métodos meditativos. Métodos meditativos. Para el logro de desarrollo de una mente iluminada. Ok. Muy bien. Gracias, maestro. Bueno, tenemos aquí el libro del maestro, el último libro que acaba de sacar, Maestro Kalama, Mente Budista. Lo pueden conseguir también por Amazon y Mercado Libre, me dijeron. Sí. Y en todas bueno, las amigos. Ok. Gracias. Bueno, yo creo que estamos por terminar ya, entonces, si no hay más preguntas, no veo aquí, ya, déjame ver si en el chat hay algo más por aquí. Gracias, maestro, muchas gracias, dice Mariano también. Ok, entonces te paso la palabra a ti, Betty. Gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias compañeros, gracias a todos los que nos acompañaron, maestros, sobre todo mi agradecimiento porque el día de hoy realmente nos hizo el día a todos. Realmente gracias y entre todos una inclinación como agradecimiento profundo. El día de hoy la maestra Norbu, su mamá la operaron de emergencia. En todas las redes anunciamos que ella estaba aquí. Les pido que todos juntos cerremos nuestros ojos por un momento y mandemos buena intención para la pronta recuperación de la mamá de venerable Norbu. Gracias, gracias, gracias a todos. Buena tarde, nos vemos en 8 días. Gracias, Betty, gracias, Ignacio. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia.